Hace pocos minutos el gobierno nacional, por medio del presidente Daniel Noboa, mandó la ley antipillos. Se los voy a resumir, amigos, para que usted entienda. Se va a cobrar impuestos a las empresas o cualquier negocio donde se tenga clara visión de que hacen lavado de activos. El dinero del polvito blanco. Ese es el significado de la ley antipillos, o más bien dicho, lo primordial de aquella ley. Y aquí uno se puede preguntar, si ya saben dónde se lava, ¿por qué no actúa fiscalía y policía para desaparecer, entre comillas, estos actos ilícitos? Bueno, el presidente Noboa ha mandado esa ley y hay un conflicto con la Asamblea Nacional. A continuación les quiero dejar las palabras del secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, con un ultimátum al presidente Noboa. Escuchemos. La Asamblea Nacional solicitó enérgicamente el registro oficial, que es una entidad que depende de la Corte Constitucional, que le ponga límites al poder arbitrario, que le ponga límites al poder que en este caso está cometiendo un acto absolutamente dictatorial, y que se niegue el registro oficial, se niegue en aras de la democracia y en respeto a la Constitución a publicar un decreto ley inconstitucional, de facto, nulo de pleno derecho, porque evidentemente no se lo ha hecho dentro de los canales constitucionales y legales que rigen nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, esperamos que el registro oficial no dé paso a esta publicación y que se mantenga la negativa y el archivo que fueron resueltos constitucional y legalmente por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora bien, algo que es aún más grave, no solamente la promulgación de la ley por parte del presidente de la República constituye un acto inconstitucional, sino que el procedimiento y la forma para expedir este decreto ley también es una inconstitucionalidad dentro de la inconstitucionalidad macro al promulgar este decreto. Porque fíjense ustedes que el día de ayer, y les voy a dejar una copia de este documento, el día de ayer, el Ejecutivo, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, envía un oficio a la Secretaría General de la Asamblea Nacional el día de ayer, en horas de la mañana, en el cual solicita se sirva a certificar si el proyecto de ley orgánica para la mejora a través del combate fue aprobado, modificado o negado conforme a la Constitución. Es decir, evidentemente, cuando se pretende publicar o promulgar un proyecto de ley, un decreto ley, de una ley que pasó por el Ministerio de la Ley, se requiere necesariamente de una certificación por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, solicitada la certificación, en la tarde, sin la certificación de la Asamblea Nacional, el presidente decide contradecir lo que había solicitado en la mañana, ahora decide que ya no necesita dicha certificación, que es parte del procedimiento ordinario, y promulga como decreto ley un proyecto de ley que ha sido negado y archivado, y lo que es peor, sin la certificación solicitada por el propio Ejecutivo, lo cual, como les digo, es una nueva inconstitucionalidad dentro de la gran inconstitucionalidad que fue haber promulgado como decreto ley una ley que fue negada y archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional. El día de ayer la Asamblea emitió un comunicado respecto a lo ocurrido ante la noticia que se publicaba en las redes sociales del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia de la República, de haber promulgado como decreto ley un proyecto que fue expresamente negado y archivado por la Asamblea Nacional. Este acto, sin duda, constituye un acto absolutamente inconstitucional, absolutamente arbitrario, absolutamente totalitario, que se ha denominado prácticamente un apagón jurídico, que resquebraja el orden constitucional, que violenta el principio de independencia y separación de funciones del Estado, y que evidentemente lesiona las bases de nuestra democracia. Fíjense ustedes, y nuevamente la explicación que ya se ha dado, el artículo 140 de la Constitución establece claramente que el procedimiento de aprobación de leyes ordinarias y de leyes económicas urgentes es uno solo, es el procedimiento ordinario. Y dentro del procedimiento ordinario, la Ley Orgánica de la Función Legislativa
establece y faculta a la Asamblea a archivar un proyecto en primer debate. En ese sentido, no se puede promulgar y no se podía promulgar como decreto ley un proyecto cuando dentro de los 30 días que establece la Constitución ha existido un pronunciamiento expreso por parte de la Asamblea Nacional, en este caso negando el proyecto de ley y archivando el proyecto de ley. Fíjense ustedes, yo les he traído algunos documentos. Este es un listado de las leyes que se han aprobado, que se han archivado en primer debate. Desde el año 2014, es decir, 10 años atrás, tenemos 51 proyectos de ley que fueron archivados en primer debate. Y en ningún momento estos proyectos se han dicho que el archivo de estos proyectos ha sido inconstitucional, lo cual evidentemente además no se ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y por lo tanto es absolutamente legal y constitucional la resolución que tomó la Asamblea Nacional. Por supuesto que sí. A ver, primero, en caso de que el registro oficial decida publicar la ley, la Asamblea Nacional va a activar evidentemente una demanda de inconstitucionalidad por la forma e inclusive se está analizando también por el fondo respecto a la promulgación de esta ley. Esperamos no llegar a eso, esperamos que el registro oficial sea el último rincón de salvaguardia de la democracia y haga respetar la Constitución y la decisión de la Asamblea Nacional y no publique este decreto ley nulo de facto y que es absolutamente inconstitucional. Pero de llegar a ser, evidentemente la Asamblea va a activar todos estos mecanismos judiciales, administrativos, constitucionales, inclusive se está también analizando el tema penal, porque evidentemente el objetivo es volver al imperio de la Constitución y volver al imperio del Estado de Derecho, que con este decreto ley ha sido absolutamente vulnerado. Por otra parte, la asambleísta Inés Alarcón, quien es novoísta hasta las uñas, asegura que lo que ha hecho el presidente Daniel Noboa respeta la Constitución del Ecuador y que está todo normal y que todo está por vía legal, según ella. Escuchemos. Bueno, lo que el presidente de la República ha hecho es en realidad respetar la Constitución y la ley. La ley es clara, el artículo 137 habla de los dos debates. También en ninguna parte de la Constitución se habla sobre el archivo en primer debate para una ley urgente económica. El artículo 60 habla sobre el archivo en primer debate, pero de una ley ordinaria. Incluso cuando hablamos de tiempos, hablamos de 60 días. Claramente no estamos hablando de una ley urgente económica. El 59 habla de los tiempos y no habla sobre el archivo en primer debate. Y aquí en derecho público se hace estrictamente lo que está escrito y no da paso a la interpretación. Lo que el presidente ha hecho es respetar la Constitución, respetar la ley, y al no tener un pronunciamiento en segundo debate del proyecto de ley antipillos, lo que ha hecho es enviarlo por el Ministerio de la Ley, porque así lo dicta la Constitución y es la manera en la que se debe actuar en un Estado de Derecho. Ahora, pero ya hay un pronunciamiento de la Asamblea que ya está publicado en el registro oficial. ¿Cuál debería ser el camino o qué decisión debería tomar el registro oficial ante este dilema? Hay que ser claros. El registro oficial lo que hace es publicar las leyes promulgadas por el presidente de la República, no resoluciones. ¿Cuándo se ha visto que se promulgan resoluciones? Aquí se debe promulgar en el registro oficial, es la ley que el presidente ha enviado a través del decreto ley. Ahora, ¿qué pasará si no publica el registro oficial de esta ley? Vuelvo a repetir, el registro oficial es un órgano que está en la obligación de publicar las leyes promulgadas por el presidente de la República, no resoluciones. Pero no sienta un mal precedente esta decisión del Ejecutivo al pasarse sobre una resolución de la Asamblea que puede acarrear efectos nocivos en el futuro, o sea, un principio de autoritarismo que se yo, asambleísta. Hay que ser claros aquí con los antecedentes del presidente de la República. Cuando recibió el archivo de la Asamblea Nacional, devolvió el proyecto a la Asamblea Nacional y le dijo cumpla los tiempos y cumpla lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso requería hacer un informe de segundo debate. Si la Asamblea Nacional no se pronuncia con un informe de segundo debate, lo que le corresponde es enviarlo por el Ministerio de la Ley. Cabría que el secretario de la Asamblea le solicita, el Ejecutivo le solicita a la Asamblea que envíen algún tipo de informe donde diga qué es lo que ha pasado para que el registro oficial tenga claridad sobre lo que hay que hacer. Si la Asamblea no envía ese documento al registro oficial, ¿cómo se puede publicar la ley por decreto, por Ministerio de Ley? Bueno, aquí hay que puntualizar ciertos temas. El Ejecutivo solicita a la Secretaría de la Asamblea Nacional que se indique cuál fue el informe del primer debate,
cuál fue el informe de segundo debate, cómo se ha llevado el proceso de la urgente económica, y la Asamblea Nacional no le responde. Por tanto, tiene todas las herramientas para que este proyecto pase por el Ministerio de la Ley. Y este es el conflicto que hay en este momento. Y a continuación, sobre este mismo tema, lo que le mencioné al inicio, los lavados de dinero, el doctor Pedro Granja tiene una propuesta y explica al país cómo se manejan estas cuestiones. Escuchemos. No se puede luchar contra un enemigo que no se conoce. Es así de simple, así de lógico, así de sencillo. En el Ecuador estamos abusando de algunos términos porque aparecen algunos periodistas y supuestos expertos cuyo negocio es confundir a la ciudadanía. Por ejemplo, se hablaba de mafia albanesa, mafia albanesa. La mafia albanesa realmente no existe en la terminología de la criminología moderna. Ellos son simples empleados de la Andrangheta, de Sacra Corona Unita, de la Camorra, en fin, de algunas verdaderas estructuras mafiosas. Entendamos qué es una mafia. La mafia es una empresa criminal. Es un grupo de personas que están reunidas no porque quieren conquistar el mundo, no porque son malos por naturaleza, no. Como cualquier empresa, su actividad es mover bienes y servicios de un lugar a otro del mundo o de un mismo país. Pero solo que esos bienes y servicios, en este caso, son ilegales. La mafia, para poder mover esos negocios, para poder mover esa mercancía, tiene que actuar en la oscuridad, a veces, y en otros mezclarse con la política. Por lo tanto, son organizaciones que tienen una estructura jerárquica, que tienen además contactos políticos y un enorme catálogo para entrar en el entramado financiero de una determinada sociedad. Te voy a seguir contando qué es GDO, cuáles son los grupos alzados en armas, cuál es la delincuencia molecular, qué es un desliz normativo y qué es un enemigo del Estado en los próximos videos. Chao. ¿Y usted como ecuatoriano piensa igual que el doctor Pedro Granja o cree que el Plan Fénix va a salvar al Ecuador? Nos vemos en un siguiente video.